El Señor puede bendecirles, queridos hermanos y amigos que nos acompañan esta noche. Esta es nuestra segunda noche, ¿sí? Estamos acá compartiendo la palabra del Señor y el tema que hemos escogido para estas 3 noches es más que vencedores. Y anoche aprendimos que Jesús fue capaz de vencer la rebelión que Satanás inició en el cielo, y Satanás fue vencido en el cielo. Tristemente, mis hermanos, la raza humana caímos nosotros en esa rebelión y nos unimos a Satanás en esa rebelión. Ahora, Satanás había hecho la promesa de convertir a Adán y Eva y serás como Dios les. Ya no serían príncipes, sino reyes. Esa fue la promesa del diablo. Esta noche vamos a estudiar el tema victoria en la cruz. Porque ahora que la raza humana había entrado en este gran conflicto, el Señor también tenía un plan para derrotar a Satanás. ¿Fue realidad que nosotros nos convertimos o que la raza humana se convirtió en reyes después de ser príncipes? Veamos lo que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 6. Romanos 6, verso 16. Mire, es interesante la postura que Pablo presenta acá. Romanos capítulo 6 y versículo 16, dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No nos convertimos en reyes. Adán y Eva no se convirtieron en reyes, nos convertimos en esclavos, hermano. Dejamos de confiar en el Señor, dejamos de obedecerle al Señor, porque una vez que desconfiamos, dejamos de obedecer. Y comenzamos a obedecer a Satanás y a sus designios. Y nos convertimos en esclavos. Y nosotros cargamos en nuestra vida y en nuestro cuerpo las cadenas de la esclavitud. La enfermedad, la muerte, la degradación entraron en la raza humana. El plan de Dios, mis hermanos, no era que hubiera cáncer, que hubiera diabetes, que nos muriéramos. Es más, creo que ni las canas estaban en el plan del Señor. Era que nosotros viviéramos jóvenes eternamente, pero nos convertimos en esclavos del pecado, lejos de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo siempre ahí en el libro de Romanos, el capítulo 3 y versículo 23. Cerquita, Romanos 3, 23. No solo la consecuencia de la degradación. Romanos 3, 23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Lo primero que pasó fue que nos alejamos del Señor. El relato que leímos ayer en el capítulo 3 continúa que después de que Adán y Eva comieron de aquel fruto, se vieron desnudos, trataron de resolver el problema a su manera, hicieron delantal de ropas de hojas de higuera. Nosotros podemos pensar, mire, qué ignorantes eran Adán y Eva, ¿por qué hicieron ropas de hoja? Si las hojas se marchitan. Pero ¿saben qué es lo que pasaba? Hasta ese momento las hojas nunca se habían marchitado. Y Adán y Eva pensaron que iban a tener esas ropas siempre. Y cuando Dios llega, cuando Jesús llega, porque Jesús venía seguido a visitarlos al jardín del Edén para conversar con ellos, en una de esas conversaciones fue que habló con ellos de la rebelión de Satanás. Ahí andaba el Señor. El Señor sabía perfectamente lo que había pasado, porque hay una cosa, mis queridos hermanos: nosotros no podemos esconder de los hermanos, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de la junta de iglesia, nos podemos estar escondiendo. Yo he conocido casos de cristianos, casi cristianos que han estado activos en sus iglesias por años y han tenido 2 hogares, ¿sí? Y nunca nadie los había descubierto. 10, 15, 20 años de tener 2 hogares en pecado. Pero el pecado siempre pare, el pecado da a luz. Tu pecado te alcanzará, dice la palabra del Señor. Y nosotros del pecado, o mejor dicho, de Dios, no podemos ocultar nuestro pecado. ¿Dónde estás?, preguntó Dios. Y Adán y Eva sabían, porque lo primero que hace el pecado es que nos aleja de Dios. Y así estamos ahora, y cada vez más lejos de Dios. Vivimos en una sociedad materialista,
en una sociedad hedonista. Vivimos en una sociedad presentista, en una sociedad donde no nos acordamos de Dios sino hasta que estamos en la angustia. Y cuando el problema viene, cuando la dificultad viene, preguntamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Y saben dónde está Dios? En el mismo lugar que la humanidad le ha dejado, lejos de nosotros, porque ahí lo tenemos. Tristemente hay una consecuencia final de esa decisión. Ahí en Romanos capítulo 6, verso 23, qué sentencia más terrible la que nos presenta el apóstol Pablo. Dice la primera parte de Romanos 6, 23, porque la paga del pecado, terrible. Ahora voy a explicarles algo. Pablo no se está refiriendo a la muerte que nosotros padecemos acá, hermano. No. Porque esta muerte, a la que la Biblia llama la primera muerte, de esta muerte todos vamos a resucitar. ¿Sabían ustedes eso? Todos. Solo que unos para vida eterna y otros para muerte eterna. O sea, algunos van a resucitar para volverse a morir. La Biblia llama eso la segunda muerte, de la que ya no hay regreso, mis queridos hermanos. De esa muerte es la que habla el apóstol Pablo en Romanos 6, 23. Ahora, pero ahí hay un rayo de esperanza en la parte final del versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hizo una promesa. ¿Se recuerdan Génesis 3:15? Lo leímos ayer, donde el Señor le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Según Gálatas 3:16, el apóstol Pablo, leamos Gálatas 3:16, ¿a qué se refería con esa simiente? Aunque anoche lo mencionamos claramente en Gálatas 3:16, dice así el apóstol Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente. ¿Y quién es la simiente? Dice Pablo, la cual es Cristo. La simiente a la que se refería el Señor, aquel que vendría a derrotar a Satanás, era Cristo Jesús. Él vendría a ofrecerse en sacrificio. Interesante, el relato de Génesis 3 dice que Dios, en su misericordia, le hizo a Adán y Eva ropas de pieles. Y este es un detalle interesante e importante. ¿De dónde sacó las pieles Dios? Porque dice que le dio una ropa de pieles. ¿De dónde creen que sacó las pieles Dios? Bueno, pues las pieles son de animales, ¿verdad? Y de algún animal tuvo que salir. Lo triste es que los animales, cuando están vivos, no se dejan quitar la piel. Para usar la piel de un animal, ¿qué tiene que pasar? El animal tiene que morir. Dios le da el cuchillo a Adán. Habían unos corderitos por ahí. Se los pone enfrente a Adán y Adán tiene que matarlos con su propia mano. Imagínense ustedes. Ellos nunca habían visto las hojas marchitarse, menos la muerte de un animal. Y qué triste es matar a un animal, ¿verdad? Hay gente que hasta las moscas les da dolor matar. Me recuerdo cuando yo estaba adolescente y mi mamá decía: hoy vamos a comer gallina. Decía, hermano, y a seguir la gallina por el patio, ¿verdad? Así era antes. Y mi mamá a mí me ponía a matar la gallina, o el gallo, o el pollo. Sí, yo era la mano criminal. Ay, hermano, una lástima que me daba el animalito colgado de las patas, ¿verdad? Y había que volarle el pescuezo así para que la sangre caiga. Ay, no, qué tristeza. Claro, cuando ya estaba frito en sopa no sentíamos la tristeza, ¿va? Pero en el momento de la muerte sí. ¿Se imaginan el dolor que sintieron Adán y Eva cuando vieron morir aquellos animales por su propia mano? Dios,
para que el hombre recordara la promesa de un Salvador, estableció un rito de sacrificios, de corderos, que morían en lugar del pecador. Por eso cuando Jesús viene como la simiente, y Juan el Bautista lo ve, cuando el Señor llega ahí ante Juan, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino. Ahí en Gálatas 4:4 dice el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando el Señor tenía que venir a morir por nosotros, Él vino. Pedro venía de su trabajo, pues después de una jornada cansada. Estamos en fin de semana, ¿verdad? Pero ya el lunes volvemos otra vez al trabajo. A algunos tristemente pues les toca a veces trabajar domingo. Y Pedro venía de trabajar todo el día. Llegó a su casa, pero cuando llegó a su casa había algo extraño. Las luces de su casa estaban apagadas, ya llegaba tarde. A algunos les pasa así, no nos pasa así. Salimos temprano en la mañana antes que el sol salga para el trabajo y llegamos a nuestras casas ya cuando el sol se ha puesto. Así que lo normal era encontrar las luces encendidas y la puerta cerrada. Él andaba a su llave, pero cuando él llegó las luces estaban apagadas y la puerta estaba entreabierta. De repente el corazón de Pedro, algo había pasado, algo extraño. Abrió la puerta más, encendió las luces, hermano, y aquello era terrible. Su casa estaba patas arriba, los muebles todos revueltos. Pero lo más terrible fue cuando él vio detrás de uno de los sillones de su sala que estaba volteado. Ahí estaba muerta su esposa. Y más adentro de la casa, sus 2 hijos también estaban muertos. Cuando la policía llegó, hicieron las investigaciones, pues lo único que pudieron averiguar o decir es que pues, una banda de ladrones había entrado a robar la casa y había matado a la esposa y a los hijos de Pedro. Qué terrible es perder toda su familia en un solo momento. No me lo puedo imaginar. Más triste fue el día en que Pedro tuvo que sepultar a su familia y regresar a la casa. Es el momento más difícil, hermano. Aquellos que hemos perdido un ser querido, regresar a la casa y no encontrarlo. Cuando Pedro entró a su casa, que ahora estaba vacía, solo él estaba ahí, ya no aguantó más. Se puso de rodillas y le clamó a Dios: ¿por qué? ¿Por qué no detuviste la mano del asesino? ¿Por qué permitiste que mi esposa y mis hijos murieran? Porque es lo que el ser humano en la impotencia de la muerte es lo único que nos queda. Y aunque no deberíamos, preguntamos ¿por qué? Pedro cuenta que esa noche después él escuchó la voz del Señor que le respondió: cuando mataron a tu esposa y a tus hijos, tú no podías hacer nada. Pero cuando mataron a mi hijo, yo lo podía bajar de la cruz. Yo lo podía salvar. Pero no lo hice porque te amaba. Hebreos capítulo 9, versículo 22.
Hebreos capítulo 9, versículo 22. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es que nuestra traición solo se pagaba con la muerte. Solo con la muerte. Solo el derramamiento de nuestra sangre podía pagar nuestra deuda ante Dios. Por eso Jesús tenía que venir y morir en una cruz y derramar su sangre en lugar nuestro. ¿Sabían ustedes que la muerte que Jesús sufrió en la cruz no fue la primera muerte? No. Jesús sufrió la segunda muerte. Por eso Él, cuando estuvo en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? En la cruz el Señor sufrió la angustia que el pecador sentirá cuando se enfrente a la segunda muerte. Pero tú y yo ya no tenemos que pasar por esa angustia. El Señor lo hizo por nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar su sacrificio. Él vino a rescatarnos. San Lucas capítulo 19, versículo 10. San Lucas 19, 10. Mire, ¿qué dijo el Señor de su misión? San Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Una misión de rescate. Su muerte fue sustitutiva. Él murió en nuestro lugar para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación. Ahora les invito a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. ¿Cuán grande fue el sacrificio del Señor? ¿Qué tan grande fue? Algunos creen, y pues propiamente no, que el sacrificio del Señor fue morir en una cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Miren lo que dice el Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y sigue diciendo, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el sacrificio del Señor? Jesús, siendo Dios, dice el apóstol que se hizo hombre. ¿Cómo fue eso? Porque también algunos piensan que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue capaz de vencer, porque mi hermano, cuando Jesús llega a esta tierra, el diablo comienza a atacarlo y atacarlo y atacarlo. El primer enfrentamiento que tuvieron fue en el desierto, después de que Jesús ha ayunado 40 días y 40 noches. A veces en las películas nos presentan a un Jesús bien rellenito después de 40 días de no comer. Pero ¿cómo se pone uno con 40 días de no comer? ¿Ah? Está a punto de la inanición, hermano. Ya con 10 días de no comer nada. Imagínense 40 días. Y Jesús, al borde de morir, porque no comía, Satanás se le presenta. Jesús llegó al desierto, ¿para qué? Para buscar a su Padre. Recuerde que Jesús había dejado el cielo, dice el apóstol Pablo, dejó su trono, dejó aquel momento y descendió a la tierra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
No es que Jesús tomó un cuerpo y entró en ese cuerpo, hermano. Algunos entienden mal. Dios, siendo espíritu, se encarna. No toma posesión de un cuerpo, se hace carne. A veces no entendemos. Si yo les preguntara a ustedes ahorita, Jesús en el cielo, ¿en qué forma está? ¿De espíritu o de carne? ¿Ah? Voy a hacer la pregunta. Antes de venir a esta tierra, Jesús en el cielo, ¿cómo estaba? ¿De espíritu o de carne? ¿Ah? De espíritu. Y después de que resucitó en el cielo, Jesús, ¿cómo está? ¿De espíritu o de carne? Está de carne. ¿Sí? Está de carne. Jesús renunció a su omnipresencia para podernos redimir, para tomar nuestro lugar. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes ese sacrificio? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, yo ya no puedo estar en todas partes, pero el que viene, el Consolador, ese sí podrá estar con ustedes. Y Jesús está ahora con nosotros a través del Espíritu Santo, pero Él ya no puede. Si ustedes recuerdan, después de que resucitó, Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Tócame. Así le dijo. Porque Tomás había dicho: hasta que yo no lo vea y lo toque, yo no voy a creer. Y Jesús llega en forma de carne y así está. Renunció a su omnipresencia. Siendo igual a Dios, no tuvo esto como cosa a que aferrarse. Algo más tremendo todavía, mis hermanos, es que Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, pasaron unos sinvergüenzas por ahí y hubo uno que le gritó: si eres hijo de Dios. Ese era el vivo demonio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa fue la misma tentación que le dijo Satanás en el desierto: si eres hijo de Dios. No, Satanás no tentó a Jesús con la comida o con esas cosas. Esa es la pantalla. En realidad estaba poniendo en duda su misión. Si en realidad eres hijo de Dios, mira, el Padre no se ha presentado, no está aquí. Pero si de verdad eres hijo de Dios. Y Satanás quería que Jesús sacara su divinidad, pero Jesús jamás hizo eso en todo su ministerio. Los milagros y portentos que el Señor hizo, no lo hizo con su poder, lo hizo con el poder del Padre. Por eso Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: cosas mayores podrán hacer ustedes. Baja de esa cruz. ¿Podía bajar Jesús de la cruz? Sí podía, hermano. Es que eso es la humillación. Tener el poder de humillar al enemigo y no hacerlo. Jesús tenía el poder para bajar de aquella cruz, pero Él sabía que tenía que dar su vida por nosotros, hermano. Él tenía que vencer a Satanás ahí en la cruz. Mientras que Satanás quería que Jesús se liberara, allá en el huerto del Getsemaní, en el momento más difícil, Satanás se le presenta y le dice: uno de los tuyos te ha traicionado. Todos te van a dejar, uno te negará, estarás solo en la cruz, la humanidad ingrata no te aceptará. ¿Por qué sigues? No se haga como yo quiero, exclamó el Señor al Padre, que se haga tu voluntad. Cuando Jesús estaba muriendo, agonizando en la cruz, el cielo se oscureció, dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasó? El Padre veló su rostro para no ver a su Hijo morir. Se tuvo que separar, porque todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús, y la presencia del Padre no puede estar ante la presencia del pecado. Por eso el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué dolor más grande! Mire, si a veces nosotros no aguantamos con nuestros pecados, nos ahogamos en nuestra propia miseria. Imagínese Jesús cargando con el pecado de todos nosotros.
Pero ahí en aquella cruz, mientras el Padre detenía a los ángeles para que no descendieran a salvar a su maestro, ¿se recuerdan anoche que les hablamos de la terrible batalla? Miguel y sus ángeles. Jesús es el comandante del ejército del cielo. Y allá estaban los ángeles queriendo descender, salvar a su comandante, pero el Padre se los prohibió. Los ángeles más poderosos fueron puestos en las puertas del cielo, porque un solo ángel, el más débil de todos, hubiese sido suficiente para matar a todos los que estaban causándole dolor a Cristo. Uno solo hubiera bastado para sacarlo de aquella cruz y levantar al Señor. ¿Qué sacrificio más grande hizo el cielo para obtener victoria para nosotros? Nos es fácil decir que en Cristo Jesús somos más que vencedores, cuando no ha sido a nosotros quien nos ha costado semejante victoria. Y ahora, qué fácil es. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice? Leamos Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don. Y aclara, no es por obras, para que nadie. ¿Cuánto nos cuesta la salvación a nosotros? Dice Pablo que la salvación es un regalo, y que lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptarlo. Esa es la parte que nos cuesta entender a los seres humanos, que la salvación no se trata de ser bueno o ser malo. Veamos 1 de Juan capítulo 5, versos 11 y 12. 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Cómo somos salvos nosotros? 1 de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Y qué dice el verso 12? El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿cómo obtenemos la salvación? Teniendo al Hijo. ¿Por qué nos vamos a perder? Por no tener al Hijo. ¿Ven cómo es el asunto? A veces nos confundimos nosotros y decimos, no, es que si soy bueno me voy a salvar, y si soy malo me voy a perder, refiriéndose a las acciones. No se trata de eso, hermano. Cuando confiamos en Dios y tenemos a Cristo, cuando lo hemos aceptado por gracia, tenemos la salvación. Claro está que el que acepta a Cristo, las obras de Cristo hace, ¿no? Vamos a ser buenos no para salvarnos, vamos a ser buenos porque ya estamos salvos. También lo contrario es real. Si no tenemos a Cristo, no tenemos la vida. Sin Cristo no podemos actuar bien, por lo tanto seremos malos. Somos malos porque simple y sencillamente no hemos confiado en el Señor. Así que al final todo se trata de o somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿De quién eres tú? ¿De parte de quién estás? Y es fácil decir, y aquí pues la mayoría somos cristianos bautizados, y no, yo soy cristiano, hermano, yo estoy de parte de Cristo. Haces las obras de Cristo, tu vida refleja la vida de Cristo. Estamos viviendo a la altura del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, o vivimos un cristianismo mediocre. Porque suele pasar que venimos a la iglesia y solo un día, muchas veces, un ratito, 2, 3 horas, nos vamos, y ese es todo el cristianismo que vivimos. Y creemos que porque nuestro nombre está escrito en el libro de la iglesia,
nosotros ya estamos salvos. Cuidado. San Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será. Bautizarse es importante y necesario. ¿Entiendes? Si tú no estás bautizado, tú debes bautizarte. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Si pudiéramos hoy, hoy mismo. Pero junto con el bautismo también está la fe. Algunos nos bautizamos con fe y en el camino nos hemos alejado de Cristo. Seguimos en la iglesia, pero lejos de Cristo. Y nuestra fe ha disminuido. ¿Cómo está tu vida? Libro de Hechos. Con este pasaje vamos a finalizar. Hechos capítulo 16. Del verso 22 al 33. No vamos a leerlo todo. Ya el tiempo que tenemos es bien poquito. Hechos 16, 22 al 33. Narra la historia de Pablo en un lugar llamado Filipo. Hicieron unos milagros, se dieron unas situaciones, la gente quería matar a Pablo, los magistrados por salvarlos los agarraron, pero antes de meterlos a la cárcel los garrotearon a Pablo y su compañero Silas, le pegaron aquella gran garroteada y los metieron a la cárcel. Hechos capítulo 16, verso 22 al 33. Dice el verso 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Saben por qué? Porque si a este soldado se le escapaban, este soldado lo iba a pagar con su vida. Si estos presos se le escapaban, eran muy especiales, a él lo iban a matar. Así que los metió allá al fondo. Pero a medianoche, ¿qué es lo que estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo, hermano? Orando, dice el verso 25, y cantaban himnos. Y los demás presos oían. Miren, solo hago un paréntesis. ¿Qué ejemplo este de cristiano? Pablo y Silas. Los habían maltratado, insultado, garroteado, estaban en la cárcel y cualquiera pudo haber dicho: ¿por qué, Dios, si yo ando predicando tu palabra? ¿Por qué a mí? Porque si para algo somos buenos los seres humanos es para renegar, hermano. Mire, hay cristianos que da miedo saludarlos. Sí, uno los saluda y ¿cómo está, hermano? Ay, mire, por aquí que he estado enfermo, con un dolor que me comienza por este pelo, me baja así por el espinazo, me pasa por las costillas, así me va por la ciática, por la rodilla, hasta el dedo gordo me duele todo eso, hermano. Y usted viera, el perro lo tengo lleno de pulgas y ya no hay yo qué hacer con el perro. Y esta semana los vecinos me mataron 3 gatos, hermano. Y ese jefe que yo tengo en el trabajo, que es un ogro, ya no lo aguanto, que solo renegando vive. Sí. Yo digo que ahí sí hay que explicar aquel pasaje que dice: a estos evita, porque uno termina desanimándose con esos cristianos. Aquí vienen a la iglesia, mire qué bonito el servicio de canto que tienen en esta iglesia, me encanta a mí, ¿verdad? Cantando así con gozo, pero hay unas iglesias donde la gente, el camino es escabroso y los pies sangrantes van, y hasta arrastran los signos, ya casi se siente que están en una hamaca durmiéndose. No vienen a adorar a Dios con unas caras largas, amargados, parecen limón chupado así, ¿verdad? Todo así. No, hermano. Mire esto de Pablo y Silas. ¿Cómo estaban ellos? Orando y cantando. Es que, hermano, padecer las aflicciones de este mundo no es nada comparado con lo que Cristo padeció por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que cuando los apóstoles pasaban por estas situaciones y salían gozosos, felices por haber sufrido, por sentir aunque sea un poquito de lo que Jesús sintió.
Pasó algo, dice, verso 26, mientras Pablo estaba cantando, el carcelero los había escuchado. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se imagina usted ahorita un terremoto y se abren las puertas de cárcel de mujeres y las de Mariona y las del penal de San Vicente? Todas las puertas abiertas. ¿Qué creen ustedes que harían los presos? ¿Ah? Señor vigilante, venga a cerrarnos la puerta que se nos va a meter el aire de la tormenta. Nos va a dar gripe. ¿Creen ustedes que eso harían? Saldrían corriendo, pero aquí pasó algo. Dice la Biblia, el verso 27, y despertando el carcelero y viendo que las puertas se habían abierto, el hombre pensó que se le habían escapado todos los presos. Eso pensó él. Y les mencioné que le iba a pasar si se le escapaban los presos, ¿verdad? Lo iban a matar. Y este hombre no era buena gente, hermano. No, mire, disculpen, ojalá que nadie trabaje en un penal aquí, ¿verdad? Pero a veces son más malos los que están cuidando a los presos que los mismos presos. Y no les hago una pregunta, díganme ustedes cómo los presos en el penal tienen teléfono, ¿ah? Y chip. ¿Quién cree que se los pasa? Varios carceleros hay presos también por andar en esa sinvergüenzada. No piense que este hombre era una buena persona. Solo mire la acción. Cuando ve que todas las puertas están abiertas, no, dijo, a mí no me van a matar. Primero me mato yo. Agarró la espada, así como cuando me tocaba agarrar el cuchillo para quitarle el pescuecito a la gallina, ¿verdad? Le sacó filo, hermano. Yo no sé cómo iba a hacer, se le iba a pegar el jalón, se iba a tirar encima, pero aquel hombre a punto de matarse estaba. Y se iba a matar. Dice claramente el verso 27. Pero dice el verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos no lo podía creer. Todavía con la espada así comenzó a ver, nadie se había ido, nadie. El hombre había escuchado cómo Pablo y Silas adoraban al Señor a pesar de su sufrimiento, orando y cantando. Y dice la palabra del Señor en el verso 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya Jesús murió en una cruz por ti, le dijo Pablo. Ya Jesús pagó por tu pecado. Una sola cosa tienes que hacer. Verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Solo eso. Solo cree. Y ellos, y dice verso 22, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos, dice el verso 33, en aquella misma hora de la noche. ¿Qué hora dice la Biblia que era? ¿Ah? Los versos anteriores, ¿qué hora dice que era? Que era medianoche. Acabamos de leer los versículos anteriores. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Y qué pasó? Y enseguida le bautizó él se bautizó él con todos los suyos. No, hermano, hay que estudiar más. No, es que mire, apenas la lección 1 le hemos dado de la fe de Jesús y hay que darle las 20 y después las otras 10. Miren, mis queridos hermanos, no le busquemos
3 pies al gato cuando tiene 4. Lea todo el libro de Hechos y en todos los eventos de conversión el bautismo se da en el mismo momento. Tírenme sus Biblias si yo estoy equivocado. No, pero es que esa era otra gente, otro tiempo. Me dice un carcelero, mala gente, hombre. No cree que este hombre tenía vicios y cosas que dejar. Pero dice que en el mismo momento se bautizó, porque el resultado natural de creer en Cristo Jesús es el bautismo. Ese es el resultado natural. Esa persona que dice, no, más adelante, después, uy, no sabe, está jugando con su vida. Inmediatamente, él y su familia, todos los suyos, ahí se fue, que no sé, algún primo vivía ahí, hasta ese se fue y se bautizaron. Yo me he preguntado algo, y a las 12 de la noche, ¿dónde los bautizaron? No sé. Y todavía estaban en la cárcel, porque hasta en el verso 24 dice, llevándolos a su casa. Yo he escuchado historias de así en cárceles, por ejemplo, allá en Rusia durante el periodo comunista. Ahí los pastores que llevaban presos, era Dios que los llevaba ahí, ¿verdad? Permitía que los pastores adventistas fueran presos a las cárceles allá en la Rusia comunista, y ahí en la cárcel bautizaban gente. ¿Y cómo lo hacían? Un pastor contaba de que él, cuando estaba en la cárcel durante el régimen comunista, le hacían llamado a los presos, y el preso que aceptaba ser bautizado, lo bautizaba. ¿Cómo hacía? Cabal donde hacían la fila para ir a comer, había un barril con agua. Mientras hacían la fila, ya el pastor se ponía de acuerdo con el preso y le decía, hoy te bautizas tú, es tu turno, vamos en la fila juntitos. Y cabal, hermano, cuando estaban en la fila, a la par del barril, venía el pastor, se metía el preso en el agua y ras, lo metía hasta el fondo, porque tenía que cubrirse todo, porque el bautismo es por inmersión, y ras, lo sacaba y seguían en la fila. No sé cómo hicieron, alguna pila, algún barril tenían ahí en esa cárcel, pero fueron bautizados él con todos los suyos, quizás hasta los guardias que estaban junto con él. Porque lo más importante en esta vida es estar a cuentas con Dios.